La Cancillería argentina, encabezada por la ministra Diana Mondino, busca posicionarse como una herramienta para que la Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín, S.A., FADEA, pueda avanzar en la apertura y la diversificación de mercados regionales e internacionales. La presencia de Mondino en la planta de FADEA en Córdoba tiene como objetivo principal ofrecer a la empresa estatal un apoyo adicional a la hora de promocionar tanto sus productos como servicios ante clientes de la región y a nivel global. La idea es este esfuerzo interagencial o interministerial, porque también van a tener ministro de Defensa, Fuerza Aérea y demás organismos intervinientes que pueden dar una asistencia, apunta a que FADEA pueda continuar o pueda ampliar su proceso de diversificación de clientes. Proyección internacional. En un comunicado posterior a la visita, la Cancillería detalló que la ministra Mondino mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del directorio de FADEA, Fernando Sibila, y otros directivos. Durante el encuentro, se repasaron los principales proyectos de la compañía, las líneas de cooperación potenciales y los servicios de mantenimiento de aeronaves comerciales y militares que ofrece gracias a las certificaciones internacionales obtenidas. Sibila presentó a la canciller el plan de trabajo de FADEA para el período 2024 a 2027, mientras que Mondino destaca la trayectoria de la empresa como líder en el desarrollo estratégico del complejo aeroespacial de Córdoba, así como las potencialidades brindadas por las mencionadas certificaciones. Con esta iniciativa de Cancillería busca potenciar a FADEA como un actor relevante en el mercado aeronáutico regional e internacional, aprovechando sus capacidades y certificaciones obtenidas. La diversificación de clientes y la expansión en nuevos mercados se perfilan como objetivos clave para la empresa, con el respaldo de la diplomacia argentina.